Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testigo, un podcast en donde escuchamos historias reales contadas por sus protagonistas y cómo sus vidas fueron transformadas. Mi nombre es Mónica González y el día de hoy tenemos como invitada a una mujer, una mamá, una amiga a la que queremos mucho. Ella es Chayo Pando y ella es mamá de 3 jóvenes, también abuelita de 3 pequeñitas. Está casada con un hombre que también le gusta mucho hablar, le gusta mucho compartir las actividades con Chayo y a ella también le gusta trabajar con mujeres y hoy vamos a escuchar su historia, una historia muy interesante con muchos temas que nos va a gustar escuchar y entonces pues bienvenida, Chayo. Ay, pues muchas gracias, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues la verdad que es un gusto acercarme a este medio con ustedes y pues estoy contenta, entonces... Gracias, no, gracias por aceptar la invitación. Sí. Ajá. Y pues hoy queremos que nos cuentes un poquito sobre tu vida, sobre tu infancia, tus papás, cómo viviste esta infancia que por lo que sabemos fue muy bonita, pero queremos que nos relates un poco cómo la viviste. Pues sí, es una historia que me encanta contar, porque es mi historia. Muy bien. Pero sí, es muy gratificante poderlo hacer en este momento y pues hablar de mi infancia es todo, porque es como, pues es mi identidad, ¿no? Lo que tengo en recordar, en decirles a ustedes en esta tarde, llevar toda la historia a que la escuchen los demás es un privilegio. Pues soy la más pequeña de 3 hermanas, que siempre, pues mis papás quisieron tener más hijos, pero se pudo hasta 3. Y somos 3 mujeres, mi papá quería el varón, ¿no? Entonces yo fui la hija, la última, la más pequeña de las 3 y pues mi papá siempre esperó un varoncito, pero él dice que cuando me vio, pues, se desparramó en amor ahí conmigo, ¿no? Y pues la única de las 3 que tenía los ojos claros, la piel clara y todo, entonces mi papá así como que, ay, ¿no? Porque él era como un poquito como entre que era español y criollo, mexicano, entonces sí. Así como que una diferencia, ¿no? Pero nos amaron a las 3 como debía ser, ¿no? Entonces, pero pues la más chiquita, ya sabes, ¿no? La consentida, sí, la claro. Que todo, y pues nací ahí en un barrio muy, muy, muy interesante que es Coyoacán, que es aquí en la Ciudad de México, y pues todo lo que venía con nacer en ese barrio y en el lugar donde nací, que era exactamente el centro de este barrio que es Coyoacán, estaba lleno de tradiciones, de folclore, de gente de todas partes, de todo el mundo, puedo decir, porque sí. Pues ahora dicen, no, llega mucha gente del extranjero, pero Coyoacán siempre ha sido de extranjeros, ¿no? Como de mucha gente que viene de fuera, y lo sabíamos porque pues el negocio de mi papá se prestaba a tratar con todo tipo de personas, ¿no? Entonces, pues teníamos ahí alrededor iglesias, teníamos una iglesia que estaba en la parte de atrás de nuestra calle, que es la calle de Higuera, que está en Coyoacán, que es la Conchita, la iglesia de la Concepción, y teníamos al frente la iglesia de San Juan Bautista, que es la iglesia grande de Coyoacán. Sí, muy icónica. Entonces, pues nuestra vida concurría y sucedía en esa parte todo el tiempo, y pues mi papá era el cantinero del barrio, entonces pues era así como, teníamos muchos amigos, muchos conocidos, mucha gente que nos quería, mucha gente que siempre sabía quiénes éramos, y pues era el lugar más pequeño, era más pueblo, más provincial como ahora es, ¿no? Sí. Entonces vivíamos ahí y pues recurríamos constantemente a la abuela que tenía el restaurante en la esquina y al otro negocio que también tuvo mi papá, que fue una cervecería, que es la Puerta del Sol, que todavía existe. Sí. Y bueno, pues el negocio de mi papá era la Guadalupana. Entonces, pues eran así como, o sea, les estoy hablando de nuestra vida era totalmente en un lugar católico, al 100,
y pues los abuelos o los tíos, o siempre había algo que hacer cerca de estos lugares, y pues les gustaba mucho que estuviéramos ahí en la iglesia, que estuviéramos siendo parte de alguna tradición, de alguna cosa que se diera y se hiciera ahí, en ese lugar, ¿no? Porque pues era muy cercano, todo Claro. estaba así. Pero entonces, conforme sucedía todo esto, pues estábamos en la primaria, muy cerca del mercado de Coyoacán, estaba mi primaria. Mi casa estaba a una cuadra, entonces yo podía irme caminando a la escuela, porque después nos cambiamos a la calle de París, en la sí. Colonia del Carmen, y yo iba de la casa a la escuela, la que está atrás del mercado, pues sola, ¿no? Entonces, ibas, venías, todo el mundo te conocía, todo el mundo te daba la mano, si te veían que algo pasaba, pues ya sabían quién eras y te ayudaban, ¿no? Entonces ahí, esa fue la parte de la primaria, porque el kinder también fue en Coyoacán, el kinder en el Dolores Guerrero, que a lo mejor muchos conocen estas áreas de las que estoy hablando, y también toda la familia ahí al mismo kinder, a la misma primaria, a la misma secundaria, ¿no? De hecho, así conocí a mi esposo, también él iba en la misma secundaria que yo, porque somos de Coyoacán. Muy y bien. Nomás él es de la parte de Santa Catarina y yo soy de la parte del centro de Villa Coyoacán, ¿no? De la Villa de Coyoacán, que así es como está estipulado en la credencial del lector. Oye, ¿cómo fue eso es vivir con un papá pues famoso por su trabajo, ¿no? Por la Guadalupana, que hasta el día de hoy creo que muchos la conocemos. Sí. Y también con toda esta gente, o sea, alrededor, como dices, todo el mundo se conocía, se saludaban. ¿Cómo te hacía sentir el hecho de que estabas como en un ambiente como muy acogedor, no solo por parte de tu familia, sino también por parte de la gente que te rodeaba, ¿no? Sí, era una especie de burbuja, o sea, porque esto era como tu lugar donde vives, donde te mueves y todo el mundo te conoce y te trata bien. Pero vivir con una persona que tenía una cantina, que era la Guadalupana, hoy le llaman la Coyoacana, se llama la Coyoacana, era increíble porque llegaba todo tipo de personajes era muy bohemio, ¿no? El Coyoacán de antes era muy bohemio, y entonces llegaba la gente, escritores, pintores, futbolistas, todo llegaban a la cantina, ¿no? Porque era el lugar así bohemio y donde nada más entraban hombres. No entraban todas las mujeres. Sí, eso te iba a preguntar, si conociste a alguno de los que entró. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, no entrábamos con ellos, pero sí esperábamos afuera que salieran para pedir autógrafos y todo, porque en nuestros cambios de la colonia, o de que cambiábamos de casa, una vez vivimos arriba de la cantina, que había un departamento, otras veces vivimos cerca del correo de Coyoacán, ahí en el 22, que es una privada muy bonita, que está en el 22 de Higuera. Los invito a que la vayan a conocer, porque están muy bonitas las casitas. Y entonces teníamos ahí ese lugar, y veíamos todo caminar de la gente que salía de los lugares que están cerca de Coyoacán, que llegaban a la cantina, que era, pues estuvo ahí Octavio Paz, estuvo Cortázar en la cantina, y firmaban siempre un libro, ¿no? A mi papá, y pues se aprovechaba y mandaba a comprar el libro para que se lo firmara, y entonces pues sí, la que ganó siempre los libros fue mi hermana mayor, porque yo todavía era chica, y mi hermana era intelectual, y entonces le decía a mi papá, te traje un regalo, ¿no? Ya firmado por Julio Cortázar, o por quien estuviera en turno que llegaba por ahí. Qué padre. Teníamos muchos conocidos españoles, había franceses, había gente que llegaba por sus bebidas especiales del lugar de donde venían, hasta alemanes. Entonces la cantina tenía una lonchería alemana, ¿no? Y la atendía un señor que era ruso. Entonces era así como algo, ¿no? Como que vivías un cuento, ¿no? Vivías como en un cuento, como que dices, ay, sí, papá, de veras, ¿no? Porque nos platicaba todo eso. Y pues nosotros ya vivíamos para ese entonces ahí en la calle de París. Y pues también era un lugar muy, 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 muy bonito, muy icónico, muy cerca de donde está el Museo Frida Kahlo, como a una cuadra. Pues nos íbamos a meter al Museo de Frida Kahlo como si fuera cualquier cosa. Estaba abierto así, no había nadie, o sea, no te tenías que formar ni nada, era entrar y jugábamos ahí, nos íbamos a espantar y nos salíamos, ¿no? Y ya, pero era así Coyoacán. Eso fue la parte de mi infancia, de estar en la iglesia,
de tener esas creencias, ¿verdad? De lo que, pues, de lo que vivías y de lo que te enseñaban tus familiares, ¿no? Tus abuelos, tus tíos. Sí. Y de hecho, Coyoacán tiene varios pueblos cercanos, que es San Francisco, ahí teníamos familia, el cuadrante de San Francisco, teníamos familia en el otro que es San Lucas, y en el otro que es Niño Jesús. Son pueblitos que están cercanos, todos tienen su iglesia, ¿no? Entonces toda mi familia, porque de parte de mi mamá teníamos familiares en un lugar y de parte de mi papá en otro, ¿no? Entonces pues íbamos de visita y había que ir a la iglesia. Era importante para Era tu importante familia. para toda la familia hacer todo lo que pedías y las tradiciones y todo lo que venía con ello, ¿no? Entonces, a mi papá lo conocían mucho, de hecho, ahí ahorita los negocios que están afuera, que hay como, que venden pozole y todas estas cosas, las fritanguitas que están junto a la Coyoacana, sí. Todos eran compadres de mi papá, porque mi papá siempre como lo veían como el señor de la cantina, pues sí, económicamente estaba bien, entonces siempre le pedían que fuera el padrino de esto, del otro, de aquello, y nosotros toda la vida tuvimos fiestas, ¿no? O sea, siempre había que ir con este y con el otro. Le decíamos de broma a mi papá, el día que cumplas 100 ahijados, te vamos a cargar como a Pelé, porque en aquel entonces te vamos a sacar corriendo porque ya son muchos, ¿no? Y pues sí, lo conocí. Hasta la fecha, cuando vamos por ahí, me dicen, ay, hola, sí, y hasta te dejan gratis las quesadillas, ¿no? Pero todavía a estos tiempos, ¿no? Entonces es todo esto, pero sí aprendías pues toda la tradición, el folclore, claro, y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo eran tus fines de semana? ¿Era de levantarse, ir a la iglesia? Sí, muchos eran de levantarse, ir a la iglesia, y pues mi papá sus descansos era de, vámonos de viaje y no importa que no lleves maleta, ¿no? Él se le ocurría salir de viaje y como él se mandaba solo porque era su negocio. Claro. A veces regresábamos una semana después, ¿no? Pero sí era también de salir mucho de viaje con él, de llevarnos a algún lado, de que fuéramos a conocer otras iglesias. No. ¿Por qué no, verdad? Íbamos a Ixtapan de la Sal, había que pasar a todos lugares a persinarse, a estar confesándose, a tomar algo de lo que se daba ahí, y pues eso era, ¿no? Entonces conocimos muchos lugares, y la cantina cada año tenía una peregrinación, porque pues era la guadalupana, ¿no? Entonces teníamos que ir, íbamos toda la familia, y que si salíamos a cualquier lugar que saliéramos de vacaciones teníamos que ir a algún lugar a tomar nota, ¿no? De lo que era en ese entonces nuestra manera de ver a Dios. Entonces sí. Qué bonito. ¿Y cómo era tu papá? Con este trabajo sí tenía tiempo, ¿no? Salían de vacaciones, y ¿cómo era con sus 3 niñas? Pues era muy alegre y muy dedicado a su trabajo. Era un hombre muy trabajador y muy tranquilo en sus cosas, y se daba sus tiempos para él y para la familia. Y era muy amigable, era muy extrovertido. Entonces eso le ayudaba mucho en su negocio. Claro. Y siempre con su hermano, con sus hijas, con todos los que estaban a su alrededor, siempre era muy amable, muy atento, muy divertido, diría yo también. Y entonces siempre estaba atento a las necesidades de nosotros, ¿no? También nos enseñaba mucho. De hecho, cuando compró el primer televisor a color, dijo, compré este televisor para que ustedes vean cómo deben de vestirse, ¿no? Así nosotros, bueno, sí, que ha de ser interesante, ¿no? Pero nos daba así como que él quería siempre lo mejor para sus hijas, ¿no? Entonces así fue como esa parte de mi vida entre el kinder y la secundaria, así no es que hasta la prepa, que siempre tuve todo, ¿no? Siempre fue como muy agradable estar con él, con mi mamá también fue una mujer que se dedicó a nosotros y que nunca nos dejó solas, siempre nos traía peinadas y bañadas y bien arregladas. Entonces pues fue un tiempo muy, muy precioso de que lo recuerdo y digo, así como... ¿Tu papá era cariñoso? Sí, era cariñoso. Él podía
podías estar con él viendo la tele y siempre te estaba agarrando la mano. O cuando caminaba siempre te agarraba la mano. Y de lo que me acuerdo es que nos hacía cosquillas en la mano cuando nos agarraba. Y se iba así y no nos soltaba. O nos abrazaba y no nos soltaba, ¿no? Entonces sí, siempre fue mucho de parte de él ese amor de padre. O sea que la verdad es que fue una infancia como muy bonita y llena de experiencias muy interesantes, de gente interesante alrededor de ustedes. Sí. Y nos platicabas que, o sea, también ahí conociste a tu esposo, ¿cómo fue? Sí, en Coyoacán nosotros íbamos a la misma secundaria, pero no sabíamos. De hecho, mi papá estuvo un tiempo, que tuvo en casa a un primo hermano nuestro, que vivió con nosotros en un cuartito que estaba hasta arriba en la parte de la casa, y mi esposo era amigo de él, pero bueno, yo todavía, de que tendría como 14, 15 años, ¿no? Y todos los días pasaba mi esposo por mi primo, ahí a la casa y se iban juntos a la secundaria. Pero de eso nos enteramos ya cuando nos conocimos, ¿verdad? Nos dimos en cuenta que, eras tú el que pasaba por mi primo todos los días. Y pues sí, había así muchas cosas como similitudes que por vivir en el mismo barrio, no más que un poquito más allá él y yo de este lado del centro de Coyoacán, pues teníamos amigos muy en común. Claro. Y pues también eso ayudó a que nos conociéramos. A eso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Pues yo estaba en una fiesta cuando tenía 13 años jugando con la arena y vi que llegó alguien muy guapo. Y dije, ese muchacho es muy guapo. Y pues él ni cuenta se dio, porque yo todavía era una niña, ¿no? Tenía como 13. ¿Y él qué edad tenía? 15. Bueno, y entonces chiquito. Se me quedó muy grabado eso, porque fue en la casa de un tío ahí en el barrio de San Lucas, en Coyoacán, el tío Polo. Y yo lo vi que llegó, pero pues dije, y ya se me quedó muy, muy grabado. Pasaron años, y después que andaba yo por Coyoacán con mi hermana, porque teníamos una combi, andábamos las dos, ahí paseando en Coyoacán, y le dije, mira, ese muchacho me gusta. Y entonces le dijo, pero ella iba con un chico con el que andaba, y el chico dijo, pues yo lo conozco, y teníamos una fiesta en la noche de mi hermana mayor, y le dije, pues sí, es cierto que lo conoces, porque era un poco mentirosillo. Yo no le creía al novio de mi hermana, y me dijo, pues en la noche lo llevo, ¿no? Y le dije, bueno, llévalo, pero yo dije, eso es un cuento, ¿no? Y que va llegando con él. Sí. Llegó con él esa tarde, y ya Rafa tiene otra historia, ¿no? De lo que le pasó para poder llegar a mi casa y todo, pero sí fue así que conocí a mi esposo. De ahí empezamos a darnos cuenta que teníamos los mismos amigos, íbamos al mismo CCH Sur, ¿verdad? Entonces estábamos en todo eso juntos, y más o menos nos ubicamos con todos los amigos y todo esto. Ya empezamos a sacar cuentas de que estábamos muy cerca, de que Dios ya tenía el plan. Sí, de juntarnos. De juntarnos. Sí. Ajá. Sí, sí. Qué bien. Uh-huh. ¿A qué edad te casaste? Yo tenía 21. 21 años. Y Rafa 23. Así se. Muy jovencitos. Sí, ¿y cómo fue empezar una nueva familia después de haber vivido como con esta familia tan cercana, como lo que nos platicas, ¿no? O sea, como muchos encuentros, mucha convivencia, mucha fiesta, y formar tu propia familia? ¿Cómo fue eso? Pues fue un poco difícil, porque ya como mi papá ya había terminado con sus 3 hijas, o sea, las 3 ya nos habíamos casado. Entonces vino un tiempo donde adoptó a 3 hijos mi papá. Todavía mis hermanas estaban en casa cuando adoptó estos 3 hijos, que eran los hijos de mi prima. Y entonces mi papá dijo, no los voy a separar, o sea, tienen que vivir juntos porque son hermanos. Entonces dijo, si nadie se hace cargo, pues yo me voy a hacer cargo de ellos. Entonces nos dijo, cada una se va a hacer cargo de ellos, ¿no? O sea, tú del chiquito, tú del medio, y tú del grande. Y dijimos, sí, no tuvimos problema. Y entonces se quedó mi papá con ellos. Cuando nos casamos las 3, mi papá pues ya se quedó con sus otros 3 hijos, ¿no? Volvió a empezar, pero decidió irse a Veracruz a vivir.
¿Tu papá? Mi papá con mi mamá y Y los los tres hermanitos, pequeños. dijo, allá voy a poner el negocio. Vendió este negocio y por eso ya no tuvo la guadalupana, sino dijo, bueno, allá voy a hacer esto, ¿no? Esto que he hecho aquí lo voy a hacer allá. Pero pues bueno, total que terminó todo esto en que pues yo me quedé sola sin mis papás aquí en México y ellos se fueron a Veracruz. Y ahí empecé así como de que, no, o sea, ya cambió todo, o sea, ya no soy hija de papi, ni soy la chiquita, ni la que el papá la abraza, ni de todo, la consentida, todo esto, ¿no? Entonces me empecé a sentir así como con una necesidad de, ¿what? O sea, ya me quedé, espérenme, ¿no? O sea, y aparte, pues, empezar un matrimonio no, es fácil cuando te casas y todo, pero como dicen, ¿no? Dicen, después de una temporadita ya te empiezas a dar cuenta de la realidad y de tu responsabilidad y todo. Y entonces sí yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Pues sí vi a mi mami cómo hacía las cosas, vi a mi papi cómo era, todo, pero sí, o sea, no sabía de dónde agarrarme, la verdad. Y tenía, pues, mi religión, pero pues no me ayudaba mucho. Y entonces dije, bueno, y en eso llegó mi cuñada a vivir cerca de nosotros y ella conocía de Cristo. La hermana de mi esposo, de Rafa, la hermana de Rafa, Lourdes, ella empezó a compartirme de la palabra, aunque yo ya de chica había escuchado un poquito porque tenía ese testimonio de que a mi mamá le habían compartido de la palabra de Dios, pero mi mamá siempre les daba como el avión, ¿no? Como que decía, sí, yo así, ¿no? Tenía amigas que eran protestantes, como dicen, pero pues mi mamá no les hacía mucho caso, pero un día estaban así como ahorita nosotros, así estaban platicando, pero tenían la Biblia así abierta, y yo dije, ¿qué estarán haciendo? ¿Por qué tienen ese libro ahí, no? Yo tenía como 9 años, y sí, estaba chica, y me llamó mucho la atención que se sentaba la señora y quería así como enseñarle a mi mamá, y mi mamá siempre estaba ocupada haciendo muchas cosas, siempre como Marta, como Marta, tratándola de atender y que te doy, y que, sí. y que las amigas, y que esto y lo otro. Y entonces ella se sentaba y le decía, mira, Elenita, aquí es esto y esto y esto. Y entonces yo dije, pues quién sabe, ¿no? Pues yo no fui invitada a la reunión, entonces lo que me acuerdo es que cuando se fue la señora, la amiga de mi mamá, yo me asomé a ver y me acuerdo porque subrayaron con una pluma verde, que es rarísimo, ¿no? Es una pluma verde. En ese tiempo no había tantas plumas de color. Entonces yo vi que estaba subrayado algo y dije, ay, a ver qué dice, ¿no? ¿De qué están hablando? Y ya pues decía, y si tu ojo es bueno, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno, todo estará lleno de luz, ¿no? Tu ser estará lleno de luz. Me llamó mucho la atención, bueno, dije mal ese versículo, pero es más o menos así. Sí. Pero y entonces yo dije, ay, eso está muy interesante y se me quedó grabado, muy grabado. Yo dije, qué bonito, ¿no? Y solo leí esa parte. Y entonces ya pasó mucho tiempo. Yo me seguía acordando de ese versículo cuando sentía que era mala, que se decía, no, decía, ay, pero hay algo, si soy buena, todo mi cuerpo está lleno de luz, ¿no? Y como que se me quedó así, y ya pasó el tiempo, y ya después de mucho, cuando ya conocí a mi cuñada, eso me acordé de la señora que le compartía a mi mamá, y dije, pues a mí ya me habían hablado de algo así, yo me acuerdo que leí algo de Dios, ¿no? Porque de hecho yo tenía un librito donde venían salmos que me dieron cuando me casé, un como devocional, y yo lo ojeaba y dije, ¿qué no hay más? No hay más, porque ya me lo acabé, ¿no? O sea, era pues delgadito, porque nomás traía los salmos, y yo decía, pues ¿qué no habrá más? Y pues hasta que conocí a mi cuñada, ya me di cuenta que pues había mucho, ¿no? De parte de Dios que quería. O sea, era algo que en realidad te interesaba, ¿no? Ajá, me interesaba, como que Dios te pone así un chip ahí que dice, algo falta en esta ecuación, ¿no? Algo que falta en la vida, ¿no? Se fueron tus papás, ¿ahora qué? ¿No? Entonces eso es como pues, la parte que me preguntabas, ¿no? Sí. Pero había una curiosidad en ti de conocer más, ¿no? Sí, como a pesar de todas estas tradiciones, como el ir a la iglesia,
sentías que había algo más. Sí. Y estabas en esa búsqueda. Sí, estaba en esa búsqueda y a la vez que estaba y que lo encontré, que empecé a buscar de él y que mi cuñada me empezó a compartir. Entonces sí me di cuenta que había esa necesidad de buscarlo, ¿no? Y de ir a más. Y de hecho mi papá me dijo, ¿que no te basta con lo que te enseñé? Y yo le dije, no, no me basta, la verdad, creo que no, me falta. Y me dijo, pero es que es suficiente. Le dije, no, es que no me entiendes, o sea, necesito más. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, eso es lo que pude decirle. Y pues, de hecho, pues también mi papá en algún momento recibió, ¿no? De Dios. ¿Y recuerdas algún uh-huh. evento en donde tú puedas decir, este fue un antes y un después en mi vida en cuanto a mi conocimiento de Dios o como haberlo experimentado de algún modo? Sí, en tener esa paz y en poder sentir a Dios cerca cuando me casé, de saber que Él estaba al tanto de mí. O sea, de saber que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, ese versículo así también me resuena mucho, aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, dice, yo estaré contigo, dice el Señor, ¿no? Y eso también cuando yo oí ese versículo dije, no, pues sí, no es cierto. Y entonces ya como que dices, bueno, pues si tuve un padre que tú, Dios mismo me diste un padre terrenal para que yo sintiera ese amor, pues ahora contigo va, ¿no? Entonces eso sí me hizo, pues me hizo mucho sentido, ¿no? De parte de Dios, de que aunque tu padre, y lo leí justo cuando yo estaba en esa necesidad, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, porque me sentía abandonada, ¿no? Sí, y entonces, pues de ahí vino el cambio y de querer estar todo el tiempo en las cosas de Dios. Ajá, de estar conociendo más de Él, de buscarlo, de ver qué era, qué había, qué más me puede dar Dios, que yo ni siquiera me imagino que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. De parte de Dios, ¿qué más hay? Y eso es lo que hace el cambio, ¿no? Okay. Uh-huh. ¿Y cómo podrías describir qué fue tu experiencia con Él? ¿Hubo como un antes, un después? ¿Hubo como algo donde tú pudieras decir, es que Dios, estoy segura que estuvo específicamente en esta situación, en este momento, aparte de el sentirte acompañada cuando tus padres no estuvieron contigo? Sí, pues en todo el tiempo, pues en mis embarazos podría yo decir que Dios estuvo allí, o sea, que siempre completó todo, ¿no? Que siempre en lo económico también, en las decisiones que tenía que tomar para hacerme responsable de una familia, en todo eso siempre estuvo Dios en mis decisiones, ¿no? Y en el trabajo con mi esposo, también trabajar juntos, de entendernos, de salir de problemas, a veces hasta de que no nos poníamos de acuerdo, todo eso, ahí siempre estaba Dios, ¿no? De hecho, algo que hacía mi cuñada mucho era decirme, ora, pídele a Dios, haz esto y Dios va a saber que va a actuar, ¿no? Entonces eso a mí me sirvió, como que llenó mi vida con todo eso, ¿no? Dios y pues yo ahí es donde veo el cambio, ¿no? O sea, a lo mejor algo sencillo, te parece que no, pero es sí, o sea, Dios claro. todo el tiempo guiándote y bendiciendo tu vida y entrando a donde tú crees que no, va a entrar y Él está ahí presente, ¿no? Entonces sí, en todo el tiempo, con los hijos, con la educación de los hijos, con la familia misma. En cada área de tu vida. Con las áreas de las personas que empiezas a conocer, tus cuñados, ¿no? Nueva familia, todo esto. Que las personas... Siempre... Ay, perdón que te interrumpa. Que las personas podrían pasarlo por alto porque son cosas que todos vivimos, ¿no? Sí. Y que a lo mejor la gente ni siquiera se da cuenta que es Dios interviniendo en sus vidas, pero tú tenías esta forma de ver las cosas, ¿no? De poder saber que era Dios actuando a través de tu vida. Sí. Y quisiera que nos contaras un poco, después de que tu cuñada te platicó, bueno, estuvo como platicándote acerca de Dios y haber vivido bajo todas estas visitas, todas estas tradiciones que son muy, muy de México, la verdad. Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre experimentar al Dios que tú conociste de niña en todas estas tradiciones
al que ahora te acompañaba en todo esto? ¿Cuál fue la diferencia? No, pues fue mucha la diferencia, porque yo percibía a un Dios solamente, pues no sé si la palabra que tengo ahorita sería un Dios eco, un Dios como es una imagen, como es así, ¿no? Y verlo, nada más para cuando te acercas a la iglesia. Eso era mi manera de pensar en Dios, ¿no? O sea, de que pues está ahí, pero a lo mejor no puede hacer mucho, ¿no? Por mí, pero como que tenía la idea de solamente en la iglesia. O sea, Dios solamente en la iglesia, solamente en un lugar donde tienes que ir o moverte a tal lugar o ir a tal otro para poder percibirlo, conocerlo, y no un Dios de diario, un Dios cotidiano, un Dios que está contigo todo el tiempo, sí, ¿no? Como un Dios al cual le debes devoción, pero no sabes ni por qué, ¿no? No sabes por qué ni cuál. cuál es, o por qué está así. Mi pregunta de niña siempre fue, ¿por qué está así? Yo no sé por qué está sangrando, yo no sé por qué está colgado, yo no sé por qué tiene esta madre y esta otra, y así cosas, ¿no? Y yo, o sea, me hacía preguntas que nadie me contestaba, ¿no? Entonces, cuando me las contestaron dije, pues sí, o sea, conozco a Dios y sé quién es Dios, y ahora sé que su espíritu está en mí, sé quién es Dios, lo veo como padre, lo veo como el hijo que dio su vida por nosotros y todo esto. Entonces ya puedo entender, ¿no? Lo que es, lo que Dios quiere, puedo entender su voluntad, puedo ser obediente, porque con quien quedo bien es con Dios, ¿no? Con quien quiero estar bien es con Dios, y puedo amar a mi prójimo porque pues quiero estar bien con Dios, y porque sé que así debe de ser, no solamente por estar bien con Dios, porque te enseña a amar, porque Él es amor, te enseña todo lo que Él es para que tú lo puedas dar, ¿no? Entonces eso. Cuando tus padres se fueron, ¿encontraste este consuelo en Dios? ¿Sí encontraste como esa compañía que tú necesitabas, este abrazo que también a veces como esposas necesitamos, ¿no? En situaciones donde dices, necesito un consejo y mis padres ya no están aquí, ni me van a entender ahora, ¿no? Entonces, sí, pues sí lo encuentras, y de hecho, si tú pues vas a la iglesia y con personas que también están conociendo de Dios como tú lo estás haciendo pues ahora en ese momento, cuando le recibes, pues sí, empiezas a darte cuenta que hay gente como tú que tiene la misma necesidad que tú, y dices, ay, mira, nos juntamos, ¿no? Ay, por eso me gusta mucho estar con mujeres, por eso me gusta, porque como que ahí aprendes. Pensé que mi problema era grandísimo y yo me estaba así como ahogando en un vaso de agua, ¿no? Cuando oyes los problemas de otra persona dices, ay, bueno, sí. Entonces, Dios te hace ver a través de como los testimonios, ¿no? De otras mujeres, de otras personas, cómo actúa y cómo enseña y cómo ama y cómo todo. Entonces sí es algo muy vivo y muy claro para uno, ¿no? Y como el mismo Dios que hace algo por alguien lo puede hacer también contigo. Sí, no, y de hecho lo ves en la práctica, ¿no? Porque ya cuando, gracias a Dios pasó el tiempo y aprendí y leí la Biblia y me puse ahí a cuentas con Dios y todo lo que tuviera que hacer y pedí perdón y todo. Pude tener la oportunidad de trabajar con mujeres, de enseñar a mujeres, y yo veía cómo Dios me respaldaba, ¿no? En lo que decía, porque decía, ay, yo no vaya a estar aquí hablando algo que no, ¿no? Entonces, Él te respalda cuando habla su palabra y te ayuda a bendecir la vida de otras personas, ¿no? Entonces, cuando lo ves así, dices, Dios es real, porque no soy yo, porque es Él haciendo las cosas, ¿no? Entonces, eso te da te da gozo, ¿no? Te da ese gozo que no lo puedes explicar, y puedes ver todo lo que Dios está haciendo con las personas, ¿no? Y que ha sido, o sea, con tus hijos, ¿has enseñado a tus hijos a ver a un Dios más cercano? Sí, Dios nos permitió servirle en la iglesia, entonces nos los llevábamos con nosotros a todos lados que íbamos, y ellos aprendieron a servir junto con nosotros, y desde chiquitos aprendieron, desde los 11 años ya enseñaban o daban una clase, o empezaron a enseñar a otros chiquitos, y entonces ahora son pues máster de la enseñanza para niños. Bueno, pues ahí sí yo como mamá decía, ¿no? muy orgullosa de mis hijos, claro. Pero sí, los tres están en lugares de ministerio cristiano donde sirven a Dios, ese es su trabajo,
y no tienen un trabajo secular, pero sí pueden, los tres tienen pues su trabajo ahí, y la más grande, Mariana, está en One Hope, mi hija Paulina está en Children's Hope y Benjamín está en Compassion. Entonces los tres sirven en el área de niños, en el ministerio, porque pues Dios también los llevó, o sea, por allí, ¿no? O sea, Dios pues dedicando el tiempo al servicio, Dios fue haciendo la obra con nosotros y con ellos, ¿no? Entonces Claro. ahí es donde dices, ay, Señor, qué bueno eres, ¿no? O sea, ¿Crees que eso es parte justo de la transformación que Dios hace en la vida de las personas? Porque tú lo conocías desde niña, o sabías de él desde niña, ¿no? Tu familia procuraba que ustedes estuvieran cerca de todas las actividades de la iglesia. Sí. Y incluso nos platicas que hasta cuando salían de vacaciones. Pero luego conoces al mismo Dios, pero de una forma más profunda, ¿no? Al mismo Dios que habías conocido de niña, pero ahora a lo mejor lo veías como este papá que te cuidaba y te guiaba. Y entonces la transformación, ¿tú crees que haya sido esto como al iniciar una nueva familia, ¿no? Tu propia familia, él transformó todo lo que ustedes iban a emprender al momento de casarse, ¿no? Yo creo que ese fue el camino, o ese es el camino que tiene Dios, ¿no? Con el que lo ama, con el que lo sigue, o sea, Él te va llevando, porque no te puedes ir tú solo por donde tú quieras, o creyendo que con esto es suficiente y ya, ¿no? Como decía mi papá, hasta aquí yo te ayudé y hasta aquí. ¿Qué más quieres, no? Entonces digo, pues quiero a Dios, no quiero a Dios, entonces Dios te lleva, ¿no? O sea, si tú tienes ese anhelo y tienes eso, Dios sabe, o sea, tu anhelo es como si fuera una oración, ¿no? O sea, Él sabe el anhelo que tienes por buscarlo, entonces Él te va a llevar, aunque a pesar de uno, yo creo que Dios lo lleva a uno en ese camino, ¿no? Y Él decide tu caminar y tú, si te dejas moldear, te dejas amar, te dejas llevar, pues reciben la bendición, porque yo lo veo todo al final como una bendición de Dios, claro. O sea, de que Él ha hecho las cosas, ¿no? Si yo me hubiera opuesto, hubiera dicho, no, mejor no, no sé, no sé qué hubiera pasado, pero es mejor seguir a Dios y hablar con Dios, decirle a Dios tus anhelos, decirle lo que quieres y soltarte en Él, ¿no? Soltar todo en Él y ponerlo a Él como lo primero. Y yo creo que Él abre el camino y Él te va a llevar por ahí. O sea, Él sabe el camino que quiere para ti, que es el mejor. Wow. Yo creo que has dicho algo muy importante, y de lo que dijo tu papá cuando te dijo, ya lo sabes todo, ¿no? Sí. Y en realidad es que uno nunca sabe todo, ¿no? Dios es tan grande y tan extenso, su amor, su poder, todo, que pues nunca alcanzamos a conocerlo. Y creo que es como esta parte de ser investigadores, ¿no? De su vida, o de lo que Él nos puede dar, tener como esta curiosidad de niños, de conocer un poco más allá de lo que hemos aprendido. Y siempre hay algo más, o sea, siempre nunca es algo que termine, o sea, no es algo que venza, que tenga caducidad, sino es algo vigente, como dices. Y tomarlo en cuenta todos los días, creo que eso es importante. Es importante porque al final el testimonio de mi papá fue que él recibió a Cristo y él dijo, yo todas las veces que me tenga que parar y decirle que le doy mi corazón, o sea, mi papá, ¿no? Como 8 veces recibió a Cristo. Y entonces dijo, esto es lo que yo quería. O sea, cuando yo ya le platiqué, le hablé de lo que estaba aprendiendo, él dijo, yo quiero eso, ¿no? Entonces, y mi mamá igual, o sea, mi mamá desde antes ya había decidido por Cristo, pero mi papá como que se ponía un poquito más serio en ello, pero sí, al final él dijo, yo de hecho siempre lo hice así, pero no me había dado cuenta que era lo que Dios quería también para mí. Entonces, para mí fue así un gozo, ¿no? Porque dije, ay, Señor, qué bendición, ¿no? Porque pensé que nunca se iba a lograr y, sin embargo, hasta mi papá entendió. Wow. Yo veo un común denominador en personas que buscan a Dios, ya sea en el catolicismo o en otras áreas. Es como esta búsqueda de quiero saber que hay algo más, ¿no? Esta sed de conocer algo más. ¿Qué es lo que tú dirías que falta?
¿cuál es el ingrediente que falta? Que tal vez pudiera ser un mensaje para las personas que están buscando a Dios. Sí, pues yo diría que le crean a Dios, o sea, creerle a Dios es lo más importante, ¿no? O sea, que tú sepas que Dios te está buscando, y que si no te dejas encontrar, pues a veces hasta así no te dejas encontrar, te va a encontrar, pero que te dejes encontrar y una vez que te encuentre, que le creas lo que Él dice en su palabra, ¿no? Que creas lo que Él te está llevando a hacer, a determinar, a decidir, todo esto, ¿no? Que des ese paso de fe, que des ese paso de fe donde Él quiere llevarte, porque o sea, nos limitamos nosotros, o sea, no dejamos que Dios llegue a más porque nosotros ponemos el límite hasta aquí, ¿no? Y Él quiere más y más y más y más. O sea, Dios es eterno, entonces esa eternidad te la pone así en charola y luego uno dice, no. Claro, Sí, como hasta aquí también, con estos frijolitos y cuando tienes un banquete enfrente, claro, ¿no? Ajá. Como también creer como que no es un Dios lejano que quiere guardar distancia contigo. Yo creo que partir de ahí sería importante, ¿no? Algo que tú describes es como, yo vi en la palabra que esta hoja que estaba abierta y sentí algo, Sí, ¿no? sí. Dios estaba queriendo hablarme algo desde ahí. Y a veces pudiera ser que un obstáculo es no creer que justamente que Dios quiere hablarte, que Dios quiere encontrarse contigo, que Dios quiere estar cerca de ti. Yo creo que a partir de ahí, ¿no? Sí. Como yo he visto vidas transformadas a partir de eso, de creer que Él quiere. Sí, Él quiere. De hecho, cuando el testimonio de la señora que le compartí a mi mamá de todo esto, cuando yo la volví a ver, le dije, ¿qué cree? Estoy aprendiendo de la Biblia. Y ella me dijo, no, hasta lloró la señora. Dijo, es que yo le compartí a tu mamá y nunca me hizo caso. Digo, pues ahora yo le estoy compartiendo a mi mamá y ya me está haciendo caso, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito también porque ella hasta, o sea, le dio gracias a Dios, o glorificó a Dios de saber que, bueno, uno ni cuenta con que un niño le vaya a interesar, ¿no? El conocer de la palabra y a los niños también les interesa, ¿no? Entonces yo lo viví, sí puedo decir que es real, ¿no? Eso que, sí. A mí lo que me gusta de lo que nos acabas de platicar es que no necesitas tener como un momento oscuro, no necesitas tener un momento complicado en tu vida para que tengas esta necesidad de buscarlo, ¿no? Como dijiste ahorita, o sea, que te dejes encontrar, no importa la circunstancia, a veces es en situaciones complicadas, pero también puede ser en una vida bonita, en una vida llena de amor, en una vida rodeada de gente que te ama, de amigos, ¿no? De convivencia, de gozo, ¿no? Por lo que nos platicas. Y también ahí él se presenta y también quiere encontrarte y darte eso que le faltaba. Y no es que estuviera mal, sino que él quería participar de todo lo que estabas viviendo, ¿no? Sí, no, de hecho, pues nos bendijo mucho, ¿no? Como familia y todo esto, entonces, pues hace cosas maravillosas y grandes, entonces, dejándose uno, bendecir o tratar por Dios es distinto, ¿no? O sea, sí te das cuenta de todo lo que viene con ello y el gozo, el fruto con los hijos, el fruto con los nietos, las generaciones, ahora te preocupan, en mi edad ahora ya me preocupan mis generaciones, ¿no? Entonces digo, ay Señor, estoy aquí contigo y mis generaciones van contigo, ¿no? Entonces dices, todavía hay más, o sea, todavía hay más, entonces eso pues lo agradeces, ¿no? Y sí dices, bueno, pues la bendición, ¿no? De lo que Dios te conoce, Dios sabe quién eres y aunque pues no sea a lo mejor un testimonio oscuro o que tenga cosas así, de todos modos Dios se interesa en ti, ¿no? O sea quien seas, Dios está interesado en ti, no tienes que tener un testimonio espectacular así de, no, si no te pasó esto o aquello, pero Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno con todos y a Dios le interesamos todos, ¿no? Ah, qué bonito eso. Sí. Vuélvanoslo a repetir para que no se nos olvide. Dios es bueno con todos y a Dios le interesamos todos, ¿no? Sí. Wow. ¿Y cómo ha sido, bueno, tu vida fue impactada y ahora cómo tú compartes con otros esto que Dios
te mostró a ti? No, pues yo me emociono, la verdad, para compartir. Me emociono mucho y me gusta mucho tratar con los niños y que les decía, ¿no? Con las mujeres, porque pues las mujeres tienen niños en sus manos, tienen a sus hijos, tienen generaciones y los varones también, ¿no? Los hombres también son importantes, pero Dios me ha movido más hacia las mujeres porque es como el área donde yo me desarrollé más, ¿no? Entonces, sí veo esa necesidad que hay de las mujeres de que conozcan a Dios, que lo conozcan con ese amor, que lo conozcan como el amor del Padre que Él tiene, de cómo te puede dar un Padre terrenal y Él puede ser ese Padre celestial increíble y grandioso que te llena, ¿no? Entonces, cuando no tienen un papá o cuando tienen una necesidad porque no tuvieron la figura paterna, pues es ahí aplicar, ¿no? Todo lo que Dios quiere para las personas, en amor, en cuidado, en favor, en gracia, bueno, en cuantas cosas, ¿no? Y todo eso me gusta hablarlo, todo eso me gusta compartirlo, me gusta, bueno, ahora hasta me ha tocado cantar y yo no canto, pero ya cuando no, dice, la mies es mucha y los cantantes pocos, entonces, bueno, hasta eso, ¿no? Entonces le digo a mi esposo, ay, ahora también a cantar, pero bueno, cuando hay la necesidad y cuando tienes que hacerlo, lo haces y sabes que es parte de lo que Dios también está tratando de moverte, ¿no? De que en todo eso, pues se vea la vida de Dios, ¿no? Claro. La luz de Dios en todo lo que hacemos, en la obra que andamos haciendo y todo eso. ¿Están haciendo una obra? Sí, estamos trabajando con niños en comunidades en el Estado de México y llevando la palabra, evangelizando. Estamos en los centros de rehabilitación de adicciones, también bueno, estoy en Morelos y estamos también en asilo, también. Okay. Estamos llevando pues la palabra, mensaje y personas de 94 años que nunca han leído la Biblia, por ejemplo, y que pues la ven y dicen, ay, ¿a poco eso dice ahí? Bueno, pues sí, es mucho que mucha gente de ya edad avanzada tiene que conocer también, porque pues están como yo, como la religión, pero no conocen como al Dios que de la Biblia, ¿verdad? Entonces eso, ajá. Sí, ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Pues ya llevamos como 5 o 6 años en ello. Sí. Es decir, que has visto muchas vidas transformadas. Sí, hemos visto muchas vidas, matrimonios, familias, personas, a los chicos del centro de rehabilitación bautizarse así, dando unos testimonios que, ay, no te rompen el corazón, pero que están entregándose a Cristo y todo esto, y sí ha sido muy, muy edificante, gratificante y emocionante. Sí. Es mucho lo que hace Dios y que te llena el corazón, vas según tú a enseñar, vas según tú a dar y sales más aleccionado. Sales así como, ay Señor, cuánta belleza, cuánta cosa, ¿no? Entonces sí. Ay, pues me encanta todo lo que nos cuentas, porque puedo ver cómo Dios extiende su bendición en ti hacia muchas otras personas, comunidades, niños, mujeres, que terminan siendo bendecidos por una persona que decidió escucharle, que decidió ser valiente, que decidió decir quiero ir más allá, ¿no? Quiero ir más allá de lo que me han enseñado, más allá de aquello que mis padres alcanzaron a mostrarme y encontraste que sí hay algo más allá, ¿no? Sí, claro. Y encontraste esa plenitud que tal vez, digo, no es que tuvieras una vida donde pudiéramos decir que tenías muchas carencias. Hemos visto situaciones donde pero había algo más, o sea, que necesitaba ser cubierto y que era como, yo lo veo como un lugar, un huequito donde solo cabe Dios, donde solo Él puede estar ahí, no hay nadie más. Y la verdad te agradezco mucho que nos vengas a contar toda la labor que has hecho. Tu vida es inspiración para aquellos que escuchamos y espero que sea también de inspiración para otros, pero sobre todo que sea un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza para aquellos que tal vez tienen esta curiosidad de buscar a Dios y están buscando ir más profundo con Él. Exacto. Y que puedan escuchar esto y puedan decir, tal vez sea por ahí, tal vez yo debería intentar dar este paso de valentía e ir más allá con Dios. Y bueno, agradezco mucho
nuevamente que estés aquí. Sí, al muchas público gracias, que Chayo, nos por venir. escucha. Gracias por la invitación, estoy muy contenta también, como en todo. Con Dios, hasta eso, Dios así. No, gracias, gracias, de verdad. Gracias, Muy bonita Sí, historia. sí, ajá. Bueno, y pues Sí. los invitamos a seguir nuestras redes sociales, a darle like, a compartir con otras personas y sobre todo, si tú quisieras conocer un poco más de esto, escríbenos. Queremos escucharte, queremos Así es. saber si tienes curiosidad de conocer aún más de este Dios que nos presenta Chayo. También queremos ayudarte a, tal vez, a poner un granito de arena, una semillita para que tú puedas ir como ella, más profundo con él. Gracias. Gracias.